Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Depende de sus gustos. El clima hoy para mí es agradable. Los cerros de la capital, por lo menos en un buen sector, no se miran, está nublado la ciudad y con una temperatura baja. Hoy 14 de enero. Para mí un buen clima, pero seguramente hay gente que a esta hora ya le gustaría ver el sol radiante sobre la ciudad. Bueno, hoy tenemos un tema importante y voy a compartirlo ya de inmediato con Gabriela Andino. La verdad, y tenemos que admitirlo, nos relajamos. Llegó un momento que pensamos, y yo me incluyo. Bueno, yo creo que los médicos ya tienen bastante información de cómo manejar la COVID. Además ya está por venir la vacuna. Pero qué reflexión. Está por venir, pero no ha venido. ¿Y qué tal si nos enfermamos, si nos complicamos ahora mismo? Pero hay que admitir que nos relajamos. Nos venimos relajando desde octubre, noviembre, no digamos diciembre. Y este enero, con la COVID. Y el problema se está complicando. Yo anteayer, cuando escuché a las autoridades de SINAGER, con las de salud, muchos médicos, decir, si no se cuidan, si no se protegen, si no se lavan las manos, si no guardan la distancia social, ustedes nos van a provocar que truenen los hospitales, en otras palabras, que colapsen los hospitales. Y miren, así estamos. Yo entiendo la naturaleza, no sé si yo me justifico, pero así es la naturaleza humana. Es que la gente pasó un montón de meses confinada. Y la verdad que cuando hubo un poquito más de liberalidad en las decisiones gubernamentales, todos salimos a las calles. En diciembre, muchos no nos acordamos de la COVID. Y algunos todavía más extremistas, pero con el sinónimo de irresponsabilidad, andaban sin mascarillas en lugares concurridos. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy se nos está pasando factura por ese comportamiento. Pero bueno, nunca es tarde. Y hoy volvemos a la concienciación y por eso tenemos un distinguido panel de invitados esta mañana aquí en Frente a Frente. Quiero en este momento compartir con Gabriela el título del programa para que usted interactúe con nosotros y nos ayude a seguir formando esa conciencia pública para cuidarnos de esta enfermedad. Gabriela. De inmediato, licenciado, le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros, atentos a este Frente a Frente. Si esta vez no nos cuidamos, atengámonos a las consecuencias. Esta es la premisa, el tema de este día para que pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Si esta vez no nos cuidamos, atengámonos a las consecuencias. Para todo. Recuerden que este virus no anda distinguiendo entre pobres, ricos, negros, mestizos, blancos. Este virus en cualquier momento se puede pegar en cualquier persona. Así que no lo tomemos a broma. No hay un manual todavía irrefutable que diga así se cura la enfermedad y usted puede salvarse. No hay ese manual. Se puede complicar su salud. Lo estamos viendo. Jóvenes sanos, adultos sanos, se contagian y mueren. Pero ya vamos a entrar en materia. Porque antes nos ha sacudido el periodista coordinador de TN5 Matutino, Ramón Matute, con esas noticias que nos ha brindado hoy en la mañana.
Tráfico gris en Hondutel. Precisamente ayer yo conversaba con un estimado amigo sobre el tráfico gris de Hondutel. Pensábamos que era cosa del pasado. Pensábamos que las instituciones del Estado encargadas de vigilar la transparencia ya habían terminado en Hondutel con el tráfico gris. Pensábamos que la gente de Hondutel también había asumido un compromiso de transparencia con la sociedad hondureña, con el Estado de Honduras. Pero lo que Ramón ha revelado hoy realmente que nos impresiona y nos demuestra si es que nacemos con el ADN corrupto. Yo sé que no es así. Yo sé que no es así, que no es cuestión de que heredamos de los españoles. No sé, mejor dejo a los entendidos para que en sus estudios nos digan si heredamos esa corrupción de los que nos colonizaron o es que simplemente cuando no hay un Estado que combata plenamente la corrupción, los corruptos no les importa absolutamente nada cometer ilícitos en desmedro de los intereses del Estado de Honduras. Ramón ha dicho hoy que existe un grupo llamado los 75 empleados que se les indica de hacer negocios sucios a nombre de Hondutel en varios servicios y entre otras cosas ha mostrado con documentos que se sigue haciendo llamadas grises desde la empresa hondureña de telecomunicaciones. Por eso está aquí Moncho Matute con nosotros para hacer una recapitulación de todo esto, porque ya también los invitados nos están esperando. Ramón. Así es, Renato. Es impactante esto. Es impactante porque en el 2018 se detectó este supuesto delito de tráfico gris al interior de Hondutel. Está ahí en producción el documento que usted mira en pantalla, Renato. Mire. El número de servicio 2235-9056. Es teléfono de ahí, de la empresa. Este es el teléfono y es la primera vez que se denuncia que al interior de la empresa, que al interior de una oficina de Hondutel, sí, se estaría practicando el tráfico gris en esta institución. Repito, el 2235-9056. El teléfono está ubicado en la oficina telemática, en el departamento telemática. ¿En qué edificio del edificio Ramón? Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica. Ahí se cree y se ha argumentado, salieron las llamadas internacionales. Y también hay otro documento que presenté en pantalla, Renato, de las facturas. No, el siguiente, las facturas, que son estos. Aquí está la factura, Renato, está el destino, el valor de la llamada, y por supuesto también el tiempo que se hizo la misma. En este documento que está acá, amigo televidente, Renato, se revela precisamente la cantidad de lugares. Se hicieron llamadas a Argentina, se hicieron llamadas a Bangladesh, se hicieron llamadas a Barbados, se hicieron llamadas a Grecia, se hicieron llamadas a Francia, se hicieron llamadas a Dinamarca, a Finlandia, a Colombia, a Ecuador, a Brasil, a todos estos países se hicieron llamadas internacionales desde este número, Renato, que estamos presentando acá del 2235-9056. Tráfico gris que se reportó desde el mes de abril del 2018 hasta diciembre del 2018, dejando un perjuicio económico al Estado y a la institución por el orden de los 16 millones de lempiras. Lempiras, imagínate. O sea, es una información que el Ministerio Público la debe de investigar inmediatamente. Según el sindicato, estas denuncias se han estado dando y que le va a corresponder precisamente al Ministerio Público hacer las investigaciones, Renato. Y mire usted esto, ¿eh? ¿Sabe cuánto ha perdido? Ahí me está mostrando. Muy bien. ¿Sabe cuánto ha perdido Hondutel? ¿Cuánto? Hondutel ha perdido en los últimos 3 años, Renato, 911 millones de lempiras. Pérdidas que no se justifican. Pérdidas que no dicen por qué, pérdidas que no sale el responsable directo de decir las pérdidas son por estas condiciones técnicas o no técnicas que se está dando en la institución. Desde el 2018 se perdieron 203 millones de lempiras, en el 2019 se perdieron 308 millones de lempiras y en el 2020 se perdieron 299 millones de lempiras. Son datos reveladores que reflejan la situación precaria financiera de Hondutel. ¿Tú te imaginas si todo este dinero
que se pierde y todo este dinero que genera la corrupción ahí, la empresa lo utilizara en reinvertirlo, en mejorar su internet. Mira, no estaríamos en este momento en las condiciones que están millones o miles de niños hondureños sin conectividad. Correcto. Y prácticamente siendo marginados a vivir permanentemente en la pobreza y a pensar en solo huir del país. Mira, si esto se invirtiera en mejorar esa infraestructura, con solo Hondutel, sin necesidad de estas empresas privadas de comunicaciones, tendríamos la capacidad de darle internet a todos los niños de Honduras para que se conectaran con su maestro. ¿Sabe cuántos abonados tiene Hondutel en internet? ¿Cuántos? 22,000. 22,000 abonados. Entre ellos yo, sabes que yo estoy abonado ahí a internet. En servicio de internet en casa, ¿verdad? Sí, pero claro. tiene 80 corporaciones. O sea, tiene 80 clientes corporativos. Y mire qué tremendo. En San Pedro Sula no tiene clientes corporativos Hondutel, solo aquí en Tegucigalpa. Mire la situación en la que está la empresa. Y la parte de la capacidad, ellos tienen una numeración que hablan de acuerdo a la capacidad de carga para poder llevar el internet el servicio de internet, hablan de categoría de 3 a 9. Y Hondutel tiene de 7 a 9, es la mejor en Honduras. Ese tráfico gris que tú has denunciado por un monto de 16 millones de lempiras, ¿verdad? Sí. ¿Qué periodo comprende, Ramón? Comprende del mes de abril a diciembre del 2018. ¿En ese mismo año? En ese mismo año, correcto. Y me imagino que ha seguido, ¿verdad? Porque si no se ha descubierto hasta ahora, porque tú has investigado con el equipo de TN5 Matutino y revelado esto, me imagino que en el 2019 siguieron con esta práctica. Correcto. Tenemos el nombre de la persona que está en ese departamento, pero por que sea el Ministerio Público quien investigue, Renato. Compraron 52 televisores, percoladoras, estufas, muebles y laptops por más de 1 millón de lempiras en tiempo de crisis financiera. En el 2018, 52 televisores para ver el Mundial. ¿Sabe qué? Me dice una persona que está ahí, que a él le fueron a ofrecer un televisor y le dijeron, mire, este televisor es para usted en su departamento, quítese que tiene, le vamos a poner este de mejor calidad y mejor resolución para que pueda ver el Mundial. Y él les dijo que no. Tenemos el testimonio. Mira, escuché la entrevista que le hiciste al presidente del sindicato. No tiene justificación el presidente del sindicato. Sí. No tiene justificación el presidente del sindicato. Si esto está ocurriendo ahí en Hondutel, ahí es responsabilidad del sindicato que no monitorea, que no vigila, que solo pide dinero para reivindicaciones económicas, pero no tiene ninguna justificación el presidente del sindicato. No, pregunte a la administración, Ramón. No, lo que usted está diciendo es correcto, pero yo voy a hablar hoy con el gerente a ver qué está pasando. Es corresponsable el sindicato de Hondutel también de todo eso que se ha denunciado y que hoy ha revelado el TN5 Matutino. ¿Cómo es posible que el sindicato no va a saber? Sí. ¿Cómo es posible? Entonces, el sindicalismo no solo está para reivindicar mejoras, beneficios, que está bien, señores, trabajadores de Hondutel, está bien, pero están para velar por los intereses de la sociedad, máxime que es una empresa estatal. Renato, dígame, Ramón. hablan de un grupo de los 75, porque hay que ver quiénes están en este grupo de los 75, que supuestamente están haciendo negocios ahí en el interior de Hondutel. Y dicen que en este grupo de los 75 hay personas que ya tienen 75, 80 años, que ya están para jubilarse, pero no se jubilan. Ay, ¿por qué no se jubilan? Y una flota de más de 420 vehículos. Y 60 los mejores de ellos vehículos, de lujo están en poder de empleados privilegiados. 60 vehículos, están en poder de un grupo privilegiado. Eso es lo que tenemos en la denuncia. ¿Sí? Y el gerente no le No respondió. contesta, el gerente no contesta. El gerente no contesta, ayer estuvimos ubicándolo, lo llamamos. Aquí tenemos el registro de las llamadas para que... No, y te creo, sí. Yo desde hace 3, 4 días con Carlos Andino lo hemos estado llamando. Y no contesta. Para el que gerente nos no diga contesta. qué rol va a tener Hondutel en prestarle servicio de internet al Estado. Pero ayer el de Conatel nos dijo, don David Matamoros, miren, el problema de Hondutel es que le hace falta esto. Tiene toda la infraestructura de la que se sirve inclusive Claro y Tigo. Claro que estos le pagan a Hondutel. Pero cuánto tiene le toda pagan? la infraestructura a Hondutel. ¿Verdad? ¿Sabe cuánto le pagan? ¿Cuánto? $400,000. ¿Al año o al mes? Tengo entendido que eso es lo que le pagan al año. Al año.
Eso es lo que se nos ha dicho. Bueno, no sé Y otros exactamente hablan, si es poco o mucho, pero... Y otros hablan de 48 millones mensuales. Pero mira, cuando uno escucha estas cosas, solo piensa. Y si Hondutel se hubiese manejado correctamente, si no hubiese sido la vaca lechera de gobiernos militares, si no hubiese sido la empresa que solo servía para generar rentabilidad, porque tuvo un tiempo el monopolio de las comunicaciones en Honduras, pero solo servía para generar transferencias, porque le faltaba esto al ministerio, había un déficit en este ministerio, le faltaba algo al jefe de Estado, al militar que jefiaba el país, al presidente, si le ocurría, necesito aquí más dinero de Hondutel. A eso se dedicó Hondutel, a hacer transferencias al gobierno central, a las instituciones inclusive hasta descentralizadas que les hacía falta dinero. Sirvió para colocar las esposas de políticos, las esposas de militares, los hijos de políticos, los hijos de militares. Eso fue o ha sido históricamente la vaca lechera de Honduras. La vaca lechera de Honduras. Y desgraciadamente se perdió porque esa empresa prácticamente está perdida. Esa empresa sirve para generar esto que está denunciando Ramón Matute hoy, corrupción, desgraciadamente. Lo siento, trabajadores de Hondutel, lo siento, pero hoy Hondutel debería ser el referente en servicio de Internet en Honduras. Hoy Hondutel debería ser la empresa que le estuviese suministrando Internet para que se conectaran todos los niños de las escuelas públicas del país. ¿Quiere que le Cipotes que están desertando, Sí. estudiantes de educación superior que están desertando porque no pueden conectarse. Hoy deberían ser ustedes ejemplo, pero son una vergüenza, una lástima como institución. Dime, Ramón, para concluir. Sí, quiere que le revele algo. Mire, hay un inversionista de origen israelí que de entrada le da a Hondutel 150 millones de dólares y comenzar a operar el Internet, las llamadas locales e internacionales, por supuesto, y él estaría dando de entrada estos 150 millones de dólares. Yo tengo el número acá de la persona, Renato, vamos a hablar con esta persona, porque si hay una... Yo no sé cómo es que dicen que no hay clientes, cómo es que dicen que no aparece nadie que quiera invertir en una institución que hasta le llaman lata, que ya prácticamente no tiene nada, que solo genera 48 millones de lempiras mensuales y que tienen que pagar en empleados 53 millones de lempiras mensuales, que no le han pagado a los empleados ni el aguinaldo ni el mes de diciembre. ¿Cómo es que dicen que no hay, Renato, socios? Que nadie quiere invertir en la institución. Y está este señor israelí, un inversionista israelí, con residencia en Estados Unidos, queriendo invertir de entrada 150 millones de dólares. Estas son las cosas que hay que decirlas, que hay que revelarlas. El poco interés que hay para rescatar una institución que, como usted lo ha dicho, fue la gallinita de los huevos de oro en mucho tiempo. Pero lo peor es que no se sabe qué quieren hacer con ella. Porque esa empresa lo que hace es flotar, pero no se sabe qué quieren hacer con ella. Si la quieren vender, si la quieren mantener así como está, para que siga con el tráfico gris. Eso es lo peor. No sabemos cuál es el objetivo con esa empresa. Si están esperando que termine de hundirse. Bueno, Ramón, muéstrame por favor ese documento del tráfico gris con que nos levantaste esta mañana. Este es el teléfono donde sale el tráfico gris. Es la denuncia que tenemos, ¿verdad? Llamadas que le va a corresponder al todas Ministerio partes Público del mundo. Claro. Sí. Y este otro documento que está acá, que también está ahí es el que revela la fecha, el lugar donde se hizo la llamada, donde se realizó la llamada y el valor que tiene la llamada telefónica. Ahí están los documentos. Aquí los damos si quieren, para que procedan a hacer esta investigación, Renato. Repito, será el Ministerio Público que tendrá que hacer estas investigaciones. Claro, a ellos les corresponde. A ellos les corresponde por ley. Bueno, Ramón, muchas gracias. Gracias, Renato. Muy bien. El seguimiento de esta noticia del matutino en TN5 Estelar a partir de las 9 de la noche. Tráfico gris, increíble, en la empresa hondureña de telecomunicaciones. Si es que no es ni increíble, estas cosas uno las debe esperar. Estas cosas uno las debe esperar mientras no haya más seriedad en el combate a la corrupción. Bueno, ahora sí, tenemos que ir a una pausa y de inmediato vamos a entrar con los panelistas. Y como dijo Gabriela Andino, voy a poner de nuevo a Gabriela, con una advertencia. Tómenlo como una advertencia.
Con este título, Gabriela, nos vamos a la pausa comercial. De inmediato, licenciado, le recordamos el tema de este jueves para que participe con nosotros y también con nuestros panelistas invitados este día. Si esta vez no nos cuidamos, atengámonos a las consecuencias. @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Le recordamos el tema de este día para que participe con nosotros en este interesante Frente a Frente. Si esta vez no nos cuidamos, atengámonos a las consecuencias. @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Bueno, ha llegado la hora de decirles que si nos relajamos podemos complicarnos. Los invitados de esta mañana, la doctora Yolani Batres, coordinadora de la emergencia por la COVID-19 en Francisco Morazán. Bienvenida, doctora. Buenos días. Y felicidades porque sé que está de cumpleaños Ay, hoy. santísimo. Gracias, gracias. Y quien nos comunicó que está de cumpleaños es el subsecretario de Salud, Roberto Cosés. Santísimo Dios. Bueno, Así que felicidades por un año más. Gracias, gracias, licenciado. Felicidades por un año más. Gracias, gracias, gracias. También nos acompaña la doctora Keila Williams, que es coordinadora de la sala de hospitales del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí tienen a la doctora Keila Williams. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias. La doctora Medici Ramírez, lo pronuncio bien, ¿verdad? Merisi, sí. Que es médico internista del Polideportivo, también aquí, de la Universidad Autónoma. Bienvenida y gracias, doctora. Gracias, Usted no está cumpliendo años, ¿verdad? No, yo no. Y el doctor Ronnie Antunes, coordinador del Centro de Triaje del Centro Cívico Gubernamental. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias, licenciado. Honrado de estar acá. Muchas gracias, doctor. Doctora Batres, sinceramente que anteayer que escuché y vi la cadena de televisión y radio, o la comparecencia, no fue cadena, vi la comparecencia de ustedes. Creo que usted estuvo en esa conferencia, ¿verdad, doctor? Sí, ya lo identifiqué, aunque en parte por la mascarilla, correcto. Dijeron hondureños, sí, no, respetamos esas medidas que les venimos diciendo desde marzo del año anterior, nos van a hacer colapsar centros de triaje y hospitales, y se va a complicar el asunto. Saben que yo, igual cuando los escuché, el llamado vehemente de ustedes, dije, tienen razón, y me comuniqué con el productor, con don Carlos Sandín, le dije, tal día hagamos el programa, porque ya inclusive nos hemos relajado, ya no son continuos los programas, y la gente relajada se arriesga a contagiarse. Mejor retomemos ese asunto, porque he visto en el rostro y en las expresiones de los que participaron en esa comparecencia, incluido el doctor Ronnie, alarma, eso fue lo que vi, alarma de que esto se puede descontrolar. Y sabemos que tenemos una infraestructura muy limitada. Es que en eso debemos pensar. Tenemos una infraestructura muy limitada. Por lo tanto, si se incrementan los contagios y las complicaciones, no tenemos suficiente infraestructura para atender a la gente. Ni centros de cuidados, unidades de cuidados intensivos para atenderlos. Por eso es que yo quiero que la doctora Batres me diga realmente, en comparación con el pico más alto que tuvimos el año anterior, ¿cómo estamos en enero? ¿Hay igualdad de condiciones o ya en enero estamos en una situación más difícil que la de los momentos de más riesgo y complicación del 2020? Bueno, Renato, como usted lo ha dicho, pues la verdad que bastante preocupados. Desde el año pasado, desde mediados de diciembre, pues vimos realmente el incremento de pacientes o de personas que andaban buscando apoyo, tanto en los triajes como en los hospitales. Y sobre todo pudimos ver, ¿verdad?, después de analizar la situación epidemiológica en la sala de crisis que coordina el comisionado Lisandro Rosales, pudimos ver que esto pues se estaba acercando mucho a lo que nos ocurrió en julio del año pasado. Se está acercando, mejor dicho, ¿verdad? Mire, prácticamente ya estamos casi igual que el año pasado. Sí, igual. Y con una variante, yo creo que más preocupante, que las personas, como usted bien lo dijo, están relajadas. Lamentablemente le han perdido,
le han perdido el temor o el respeto, porque el respeto a la COVID. Esta es una enfermedad que lamentablemente nos ha quitado la vida de muchas personas. ¿Y qué miramos prácticamente del 29 de diciembre para acá? Familias completas. No es que llega Pedrito de la Kennedy, Juan de la Vía Olímpica, sino que llega el núcleo familiar, llega el papá, la mamá, el hijo, la hija. Bueno, tal vez más tardecito podemos escuchar el testimonio de una colega que actualmente está pasando por una situación bien difícil también. Con su familia. Con su familia. El hermano ingresado en el hospital escuela, el papá en el tórax, el otro hermano en el hospital de Danlí, ella y la madre también con la COVID. Y personas que sí tomaron algunas medidas, pero lamentablemente toda la festividad, ¿verdad? Toda la festividad de diciembre nos ha llevado a estas consecuencias y que la gente de alguna manera creyó que como ya terminaba el 2020, la COVID se había derrotado, que habíamos controlado la enfermedad o que mirábamos que en otros países ya estaba la vacuna. Y dicho sea de paso, esto no solo está ocurriendo en Honduras, está ocurriendo en varios países del mundo. Ayer estaba leyendo, ¿verdad?, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Estados Unidos, Alemania que tomó la decisión de cerrar hasta abril. Y mire, y sabemos que no nos conviene no hacer las cosas correctas porque vamos a tener que llegar a medidas que no nos conviene como hondureños. Permítame recordarle o decirle, porque usted lo ha de saber, Alemania, el país más fiable del mundo. Alemania, el país más fiable del mundo. Y metas en algún momento a internet, ¿por qué Alemania es el país más fiable? Es el país más fiable. Y miren la situación en que se encuentra en este momento. Francia. Bueno, el Reino Unido. Totalmente. Y la primera potencia mundial económica, Estados yo diría Unidos. que militar, Estados Unidos. Sí, casi es. los 4,000 muertos diarios en enero. México, aquí cerquita. Entonces miramos realmente que hay como un agotamiento de las personas, como una rebeldía contra la enfermedad, pero que realmente esta rebeldía no nos va a llegar a ningún lado. Esta rebeldía lo que nos va a llevar es a la muerte. Y fue por eso que como usted dice, el día lunes el canciller Lisandro Rosales pues tomó la decisión de que todo mundo supiera cómo estamos. Los hospitales actualmente, pues a nivel nacional hay una ocupación de un 51%, ¿verdad? Pero lamentablemente las ciudades más grandes, como San Pedro Sula y Tegucigalpa, están llevando a su capacidad máxima. ¿Y por qué fueron creados los triajes? Como usted bien sabe, el año pasado era una locura, el hospital escuela saturado, la carpa llena, y después de analizarlo, ¿qué es un triaje, verdad? El triaje en los hospitales pues ha servido para direccionar y para evaluar los pacientes. Se crearon y prácticamente en un mes teníamos 5 triajes en el Distrito Central. Y estos triajes, ya lo va a comentar el doctor Antúnez cómo funciona todo esto. Estos triajes pues evalúan y envían y de alguna manera ordenan hacia dónde tienen que ir los pacientes. Y definitivamente ayudaron a descongestionar los hospitales y sobre todo a atender oportunamente el paciente. Entonces nuestro llamado el día de hoy es que los triajes están aperturados en todo el país, que están la mayor parte de ellos funcionando las 24 horas del día, que son totalmente gratuitos, que si usted tiene una duda, tiene un síntoma, tiene un pariente que tiene la COVID y necesita que por favor vaya a tiempo. Porque otra de las cosas que miramos es que las personas siguen llegando tarde. Entonces, cuando ya llegan al triaje, llegan bien complicados. Prácticamente les toca a los colegas, que la mayor parte, como usted ve aquí, son muy jóvenes. Sí. Y realmente de mucho valor y con un gran valor y sobre todo fuerza de trabajar. Y estos son las personas que están frente a la emergencia y frente a la pandemia. Entonces, llegan los pacientes en condiciones bastante críticas porque están en la casa esperando, automedicándose porque miran leen tantas cosas en las redes, miran tantas cosas en las noticias, entonces empiezan a automedicarse
y como decimos en salud, se van como toreando y cuando ya llegan ya es bien difícil atenderlos, bien difícil porque se han puesto de todo que ya cuesta que su sistema responda. Entonces pedirle a la población, por favor, que si tiene un síntoma, si tiene una duda, que hay triajes en todo el país, que es más, a través de Fuerza Honduras también se le dieron fondos a los triajes a nivel nacional para que vayan. Entre más temprano buscan atención, mucho mejor. Y que lo principal, y eso sí que ya está demostrado por la Organización Mundial de la Salud, por todos los países, el uso obligatorio de la mascarilla. Esto ya tiene que ser una costumbre, una nueva moda, una nueva creatividad, y no podemos dejar la mascarilla. No podemos dejar la mascarilla. Al tener mascarilla yo, lo protejo a usted, los protejo a ellos y me protejo yo. Y entre más andemos con mascarilla, mucho mejor, ¿verdad? Y ahorita pues ya pasamos todo lo que es las fiestas navideñas y todo lo demás, pero viene también los tiempos de la campaña política. Sin importar de qué partido somos, también les pido a todos los partidos políticos esa disciplina y por favor también esa conciencia de no hacer eventos grandes y de hacer eventos pequeños, reducidos y todo garantizando que las personas que invitan usar mascarilla y los que están aspirando a cargos de elección también dar el ejemplo usando la mascarilla, repartiendo gel y que todas las personas que ahí llegan también usar mascarilla. Miren, y yo les pediría, no entremos en ese debate de que ¿por qué abrimos la economía? ¿Por qué permitimos que en diciembre? Porque ese es el otro problema del país. Así es. Ese es el otro problema del país. Miren, 600,000 trabajadores. 600,000 trabajadores han quedado así, ¿ve? No podemos cerrar la economía, así de simple, no la podemos cerrar. Puede darse lujo cualquier país europeo rico, pero nosotros no. O sea que la única opción que tenemos para no fracasar en todo es siendo responsables. Antes de escuchar a los doctores Ronnie Antúnez, Keila Williams y Mary C. Ramírez, me decía usted, vamos a escuchar ya el testimonio de una doctora que tiene prácticamente a su familia si quiere después la llamamos. Ella me dijo que iba a llamar, que la podíamos llamar. Sí, y la verdad que mire, es triste ver, hablaba con las personas del Catarino Rivas también, que 2 hermanos murieron de COVID en el Catarino Rivas y que lo llamaban a la persona encargada del Mario Catarino Rivas. ¿Cuántas Marías? Vaya, en la familia hay varias Marías, ¿verdad? Una se llamaba, por dar un ejemplo, María Guadalupe y la otra María Dolores. Entonces le decían, mire, que quiero que me ayude con María Dolores. No, María Dolores aquí está, no se preocupe, no es mi otra hermana, María Guadalupe. No, y una cosa realmente triste porque las 2 murieron. Esta es una enfermedad que no le podemos perder el miedo, que todos los días estamos aprendiendo, que sí es cierto que los colegas, las enfermeras, los microbiólogos han hecho, en menos de un año se han aprendido, se han actualizado en manejar el paciente, pero no sabemos cómo vamos a responder o cómo nuestro cuerpo va a responder ante esta enfermedad. Así que por favor cuidémonos. Doctor Ronnie Antúnez, no sé por qué, porque usted compareció anteayer con la mascarilla, ¿verdad? Sí. Pero alguien me dijo, en su rostro reflejaba angustia ese médico, me dice. En su rostro reflejaba angustia. Por eso le dije a Carlos, mira, hay un médico que compareció en esa conferencia de prensa y he escuchado varios testimonios de que reflejaba angustia de lo que está pasando y cómo se pudiese complicar más este asunto en esa comparecencia, le digo. Tengámoslo mañana en Frente a Frente y es el doctor Ronnie Antúnez que participa, y ya en unos segunditos también Keila Williams y Mary C. Ramírez. Doctor Antúnez. Licenciado, muy buen día. Realmente que yo trato de ser siempre en mis comparecencias y siempre que hablo, simple y fuerte. Son 2 palabras que... Honesto, sin manipular absolutamente nada. Práctico, honesto. porque fue para lo que estudié, para lo que me formé, y en primer lugar, agradecido con Dios, porque Él es quien me ha permitido y me permitió formarme durante mucho tiempo y llegar hasta este punto de ser médico. La vida como médico se trata de propósitos, y durante esta pandemia realmente que he encontrado los propósitos. Definitivamente que un propósito necesita mucho esfuerzo, pero lo lleva a uno a una meta.
la meta actual en Honduras debe de ser que salvemos vidas todos, que nos comprometamos, porque la doctora Yolani lo mencionaba, quizás estamos en un punto igual o mucho peor de como estuvimos en julio. Realmente que así es. La diferencia es que en aquel momento teníamos menos lugares para poder atender a la población. Triajes atiende solo en el Distrito Central casi 2.500 personas diarias, que ¿dónde iban antes? A saturar segundo nivel directamente. En aquel momento era algo desconocido, quizá por esto la población tenía miedo, porque había un miedo, y el secundario al miedo se cuidaban mucho más. Hoy, como ya no es algo tan desconocido, se perdió ese miedo. Y seguimos ante esta enfermedad. Seguimos igual. Hay más lugares para ser atendidos, nos relajamos, iniciamos reapertura, muy necesaria, pero lastimosamente, como usted lo dice, sí hay un tipo de angustia en mí, hay tristeza, hay una mezcla de emociones, porque me decepciono muchas veces. A lo largo desde que iniciamos Centro Cívico Gubernamental, yo he tratado de tener una excelente relación con lo que es el sector de periodistas, porque la comunicación, y siempre se le ha apostado a la educación. Yo leía en redes sociales, no existe sistema de salud que aguante si la población no se educa. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí tenemos que saber que nuestro sistema de salud, pues, es un sistema de salud que aún tiene muchas necesidades. Es frágil, pero aún sabiendo esto, lo descuidamos. Es como que usted se quiera sentar en una silla que sabe que ya está rota. No lo va a hacer. Entonces, aquí la población llegó a este punto, donde lastimosamente, y no es meterles miedo ni echarles la culpa, pero definitivamente que la dirección de la pandemia la han tenido en las manos las personas que están en la calle, sea trabajando o en otras actividades. Y definitivamente que esto es lo que al sector médico le preocupa, porque frente a la atención de los pacientes sintomáticos por COVID-19 están personal de apoyo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, médicos, licenciadas en enfermería, auxiliares, microbiólogos, periodistas, todas las personas que son comunicadores que nos ayudan a educar. Entonces, precisamente el día de la comparecencia, el día martes, yo pensé, estoy seguro que nadie que en este momento nos vaya a escuchar ha tenido que vivir el escalofriante escenario de ver morir a una persona por COVID-19. Verlo como vulgarmente se podría decir, un pez fuera del agua. Es alguien que no puede respirar. Es alguien que por más que uno quiera, es incapaz de poder hacer más por salvarle la vida. Y es precisamente el propósito de este programa. Venir a darles un par de testimonios, decirles que los lugares que nosotros representamos, los cuales dirigimos, la toma de decisiones, en qué ha sido sustentada, hacia dónde va orientada, y que depende de cómo estamos viendo el comportamiento de la población. Bien lo decía la doctora Yolani, no se quieren tomar medidas estrictas, pero en algún punto va a ser necesario, porque le apostamos a la educación, se le dio el permiso a la población de decidir qué iba a hacer con esa libertad de circulación, pero las medidas de bioseguridad se volvieron una popularidad, no un mandato, y es obligatorio. Está el tema de vacunación, que a muchos los relaja o hablan de él como si es una cura milagrosa y que va a venir a salvarnos. No es así, tampoco hay que esperanzarse que después de vacunación ya no va a haber COVID-19. Seguimos y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Ayer estaba leyendo en el Washington Post, que inclusive con la primera dosis, alguna gente en el Capitolio se contagió de la COVID. Muchos casos, incluso el primero fue en Boston, de un médico que tuvo la primera dosis, semanas después desarrolló todos los síntomas de COVID-19, se confirmó el diagnóstico. Entonces hay que pensar que la COVID-19 es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. Este virus, al ingresar en cada persona, interacciona con los aminoácidos, interacciona con la información genética. Perfectamente va a estar cambiando, tal cual lo hacen los virus de la gripe, anualmente. Es un virus más. Entonces, una vacuna que cambia tampoco también, que muta, nos que va a venir cambia. a salvar la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que verdaderamente va a salvar la vida
es el compromiso que tenga cada una de las personas que conformamos este país. Aquí no existe la distinción de gobierno, población general, médicos. Nosotros no somos héroes, hacemos nuestro trabajo, que es lo que nos toca, para eso nos formamos. Pero también es difícil que estemos nosotros en esta situación donde ya días le queremos decir a la población, cuidémonos, cuidémonos. No es una muletilla, no es una propaganda para más publicidad, no es meterles miedo, es que verdaderamente la epidemiología es clara. Aumentan las cantidades de atenciones en los centros de triaje, va a aumentar la positividad, aumentan los ingresos a las salas de estabilización, con esto aumentan la ocupación hospitalaria, se satura la ocupación hospitalaria, aumenta el último indicador y el peor, la mortalidad. La mortalidad. Y hasta que aumente el indicador de la mortalidad es cuando la población empieza a reaccionar. ¿Qué vemos ahorita nosotros en medios de comunicación? ¿Cuántos fallecieron ayer? ¿Cuántos fallecieron hasta ahorita? Sí. Eso es lo que se informa. Pero lastimosamente, hasta que empieza a fallecer la gente, hasta que saturamos, hasta que nos da miedo nuevamente, tal cual fue al inicio, empezamos a tomar las medidas. Ahora sí hay que cuidarnos. Ahorita no salga porque ahorita está difícil. No es así, tenemos que estar permanentes tal cual hemos mantenido el país. Alerta roja, en ningún momento se suspendió la alerta roja. Ha sido definitiva. Ya cumplimos un año a nivel mundial, desde el 30 de diciembre que la Organización Mundial de la Salud decretó la alarma. Ya tenemos 10 meses ya de haberlo hecho en el país. Entonces, a la población, con lo que yo los quiero dejar, como les dije al inicio, sencillo y fuerte. Es difícil ver el escenario de entrar familias, papás con sus hijas tomadas de la mano a un centro de triaje. Tienen las puertas abiertas, porque en los centros de triaje se atienden niños, adultos, personas embarazadas, con seguro social, cualquier tipo de persona que busque atención, ahí no se le cierran las puertas, porque precisamente buscamos resolver problemas. 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sin cobrar un centavo. Un centavo. La población al inicio tenía miedo por ir a un triaje porque decía, me voy a contagiar ahí más bien. Nosotros somos los que más sabemos de medidas de bioseguridad. Ahí lo están rociando con soluciones sanitizantes. Se le entrega una mascarilla en la entrada. Si no anda gel de manos, ahí se le entrega. Y solo el que lo ha vivido y el que ha ido, y yo he tenido la experiencia de que comunicadores han ido y han sido mis pacientes, se han dado cuenta de cómo es un flujo dentro de un triaje. Un amigo mío, residente en Roatán, vino acá a Tegucigalpa, asistió al centro de triaje y me dijo, oíme, sentí mis impuestos haciendo algo, me dijo. Así me lo dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Me atendieron excelente, me dice. No tuve ningún problema. Pero estas son las personas que se pueden ir a ambulatorios. Imagínense el ejemplo que les menciono, de las familias que entran con sus hijas tomadas de la mano, su esposa, y darse cuenta por un examen que están positivos y que es una enfermedad que les puede cobrar la vida y que pueden fallecer. Justamente el domingo de esta semana que pasó, como a las 7 de la noche iba entrando yo al centro de triaje, iba solamente a traer unos papeles a mi oficina. En una de las jardineras de la entrada estaba una paciente llorando, pero llorando como una niña. Y fue imposible para mí no acercarme ahí y preguntarle. Me dijo que le acababan de decir que su hija estaba positiva. Claramente, como médico, sé que los niños tienen mucha menos probabilidad de complicarse que los adultos, pero hasta que ellas sienten ese dolor, hasta que uno ve ese escenario, uno se sensibiliza. No es un tema de meter miedo, es un tema de que es la realidad, es lo que está pasando. Más adelante yo puedo contarles cualquier cantidad de historias que hemos tenido en el centro de triaje, pero lo preocupante, como bien ya lo decía la doctora Yolani, es que en este momento salen las ambulancias con parejas, con familias. En una ambulancia van papás, en la otra van los hijos y no van al mismo lugar. No. Unos van para un hospital, otros van para otro hospital, se separan. ¿Se imaginan el temor de esa persona de no saber cómo va su hijo? No lo va a ver, no va a estar con él. Entonces, todo esto es quizá lo que, sin saber, yo estaba transmitiendo, pero se los digo nuevamente, es mi preocupación y es precisamente por lo que estamos acá. Bueno, yo recuerdo yo desde niño,
mi padre, que en paz descanse, no faltaba sintonizar este programa y no faltaba sintonizar todo noticiero. Yo recuerdo desde pequeño escuchar Frente a Frente y precisamente hoy me levanté y dije, ok, vamos a mandar un mensaje a todo mundo, porque hasta la gente que no tiene cable y solo enciende el tele y pone el 5. Entonces, quien nos está escuchando en este momento, el llamado es muy serio, se los digo como persona, se los digo como el sentimiento que ha nacido en mí después de vivir la angustia de todas estas personas. Desde el 13 de julio, que yo asumí la coordinación general del triaje en el centro gubernamental, mi teléfono no se ha apagado ningún minuto. Llamadas entran a cualquier hora de personas en busca de ayuda. No esperemos llegar a estos puntos, realmente que es triste. COVID-19, sí, yo he sido paciente, mi familia fue paciente, mis seres queridos, y como yo bien lo mencionaba el otro día, el éxito que hemos tenido desde el punto de vista de la atención, que ha sido increíble, y lo hablo por las personas que han estado bajo mi cargo y los que conozco de los demás centros de triaje, y también las personas que están encargadas de las decisiones, ha sido ver los rostros de nuestras familias en nuestros pacientes, porque a todos nos ha tocado vivirlo en este momento. Muchas gracias, doctor Ronnie Antúnez, por ese intenso testimonio y reflexiones. Justamente cuando usted hablaba, yo espero, dijo el doctor Antúnez, que nadie vea una persona morir de COVID. En ese instante vi la reacción de la doctora Meris Ramírez, que solo se encogió, como diciendo, yo he visto morir de COVID. Y cuando él dijo, como pez fuera del agua, usted ha visto a los peces, ¿verdad? Fuera del agua, que saltan queriendo oxigenarse, que lo metan de nuevo al agua. La necesidad de respirar, de oxigenarse. Me imagino el momento complicado y terrible, doctora Médici, que vive la gente, ¿verdad? Me lo imagino. Y veo cómo le quieren salir lágrimas, veo sus ojos rojos, igual que la doctora Keila Williams. Ellos, los doctores, han visto a gente morir de COVID, han visto a morir de COVID. Es como el pez cuando está vivo fuera del agua. Yo creo que mejor testimonio no puede haber para que no sigamos en ese relajamiento. Casi estamos como en julio del año pasado. Y peor, ahora en enero. Así que, inclusive los contagiados que ya no tienen anticuerpos, no crean que están inmunes. Ya son cuestiones clínicas que le corresponden a los médicos, yo solo lo anticipo, pero tengo que ir a la pausa y luego voy a escuchar también ya manera de testimonio de lo que han visto, que los médicos hoy, con sus reflexiones, con sus testimonios, lo sensibilicen a usted, que si no se cuida, creyendo que ya los médicos lo saben todo con la COVID, que no es cierto, ya lo han admitido ellos, porque no hay un manual todavía para la COVID, creyendo que ya pronto vendrá la vacuna, tampoco se relaje, porque si vienen esas 23,000 dosis ahora en febrero de la Pfizer, solo son para los trabajadores de la salud, no es para usted y yo que no somos trabajadores de la salud. Que ahora hay más triajes, ya miran lo que están diciendo de ellos, llegan complicados 10 días después de los primeros síntomas a los triajes. Ya casi llegan para morirse. Están escuchando que aunque dicen que el 51% de los hospitales están saturados, es tomando en cuenta todos los hospitales del país. Pero en San Pedro Sula y Tegucigalpa, los hospitales están a punto de tronar. Y es aquí donde vive la mayor parte de hondureños. Así que no se debe descuidar. Escuchamos inmediatamente después de la pausa a la doctora coordinadora de la sala de hospitales del Polideportivo de la Universidad, Keila Williams, y también a la médico internista del Polideportivo, Médice Ramírez. Atentos. Damos de inmediato lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Nos comenta Alan Alvarenga: yo me he cuidado desde marzo, salgo si debo salir. No he ido a lugares repletos de gente, pero he visto cómo personas van a reuniones sociales, fiestas de empresas, cumpleaños o solo el hecho de salir por salir. En el centro de San Pedro Sula muchos ni usan mascarilla.
La cultura del hondureño en su mayoría es no saber respetar las medidas porque como no tuvieron una educación buena en el hogar ni en la escuela, entonces no respetan las medidas. Debería haber una ley seca desde las 6 p.m. en adelante porque he visto cómo beben alcohol, dice. Ever Ariel Núñez, las medidas de bioseguridad se han hecho algo chabacano. Ya nadie te toma la temperatura, no hay gel de manos en ningún centro comercial. Así que eso de medidas de bioseguridad solo se la creen los doctores que están en el foro, dice. También comenta Ronnie Antunes, usted puede contar historias más sensibles del mundo y aquí hay personas que no van a tomar ninguna medida de bioseguridad, porque el dinero, el billete prima, hay que pagar cable, internet, gas, luz eléctrica, agua potable, comida, etcétera. Eduardo Villa nos comparte esta imagen. Si no tiene síntomas, no salga a buscarlos. Y si los tiene, no salga a repartirlos. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el debate. No sé si ya tenemos a la doctora Cintia Valladares. La doctora Cintia Valladares, miren, la doctora está positiva de COVID y ella quiere dar su testimonio. Su mamá está positiva. Su papá está positivo. Tórax. En el tórax. Sala de intermedios. Y hay más familiares. Los dos hermanos. Dos hermanos. Uno en el hospital escuela y otro están positivos de COVID. Y ella quiere dar su testimonio esta mañana. Ella quiere dar su testimonio. Así que ya en unos minutos vamos a escuchar a la doctora Cintia Valladares. Dejo a la doctora Keila Williams para que me comente lo que ha visto. ¿Cuál es el comportamiento en este mes de enero? Porque la doctora Batres decía que la gente está llegando a los triajes ya complicada de salud. Bueno, nosotros tenemos un escenario totalmente diferente al de los triajes, ¿verdad? Porque esto es como una cadena. Entonces, al final, todos tenemos diferentes historias, todos vemos las cosas desde diferentes puntos de vista. Pero es importante mencionarlo porque nosotros, a diferencia del año pasado, por ejemplo, yo puedo decir que solo en 13 días, en el mes de diciembre, nosotros hemos recibido 50 pacientes. 50 pacientes que tienen criterios para poder estar dentro del polideportivo. Pero de esos 50 nosotros referimos o mandamos otros pacientes a los otros hospitales porque requieren una mayor atención, porque están más complicados, ¿verdad? Requieren el uso de otro tipo de insumos, medicamentos que nosotros en ese momento pues no podemos dar. Es bien difícil ver, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viendo un paciente que entra, ¿verdad? Que de repente empieza con poco aporte de oxígeno, continúa, sube en el transcurso de los días y de repente llegar a que nosotros lo tenemos que transferir, ¿verdad? Hacia otro establecimiento de mucho mayor complejidad y que de repente nos damos cuenta que el paciente 2 días, 3 días y llega a ventilación mecánica, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, pucha, ¿verdad? Entonces entramos en esa discusión nosotros como médicos, qué estamos haciendo, cómo lo hicimos y vemos esa parte, donde estamos viendo esa parte de la bioseguridad que es sumamente indispensable y es necesario para que nosotros podamos lograr tener una mejor atención en cuanto al paciente, ¿verdad? Es importante, siempre hemos hecho un comentario entre la doctora Meris y yo, donde vulgarmente, como dicen en medicina, siempre decimos, es más fácil prevenir que curar. Pero muchos le dan esa vuelta donde le dicen es más barato. Sí, puede ser mucho más barato, pero más barato para todos y es mucho más fácil. El uso de la mascarilla, el uso de gel, si no hay suficiente agua para hacer el lavado de manos constante, el uso de gel. Yo creo que todos aquí hemos andado con nuestro frasquito, claro, siempre andamos, donde estamos, siempre andamos, pero es por lo mismo, o sea, como dice, usted puede estar en este momento sin la mascarilla, todos estamos en este momento con la mascarilla, pero mientras yo no me toque mi cara también, mientras yo no coma, estoy disminuyendo ese riesgo, ¿verdad? Y como usted lo menciona, o sea, está difícil que nosotros podamos cerrar el país por cuestiones económicas, pero sí es importante que esto es individual, ¿verdad? Si yo me cuido, yo estoy cuidándome a mí, cuidando al resto de las personas que están alrededor mío, ¿verdad? Entonces, disminuimos ese riesgo de que el paciente, bueno, llegue de forma oportuna al triaje. Hay gente que anda con la sintomatología y se niega a decir que es COVID. Y anda ahí, agarra a los bebés, se toca a su mamá, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y andan ahí. De repente es donde uno se da cuenta cuando ya está complicado, llega al triaje, se le hace la prueba, sale positivo y empiezan como
de un solo. Estuve con ella, todos tienen que salir corriendo, hacerse las pruebas y resulta ser que todos están positivos. Nosotros tenemos el caso, sí lo hemos visto, ¿verdad? Donde tenemos familiares, donde la esposa está con nosotros, la esposa está en el tórax, la esposa, el hijo está en el María, todos están en diferentes lugares. Y nos hemos visto, ¿verdad? En ciertas situaciones donde tenemos al esposo y llega la hija o un familiar y nos dice, mi papá no sabe que mi mamá se me acaba de morir. Entonces ahí entra uno y dice, ¿cómo le digo? Si yo le digo, se me descompensa. Si yo le digo, empieza el deterioro del paciente porque empieza con esa ansiedad y toca referirlo, ¿verdad? Entonces entra uno así como en ese momento como de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces es como, bueno, no le digamos en este momento, esperemos que mejore y que salga y que sea el familiar, ¿verdad? El que le diga en ese momento que su mamá o su familiar se murió. Y así nos ha tocado, creo que a todos nos ha tocado en todos los hospitales, ¿verdad? Que hemos visto, ver esa situación donde también, como la doctora, ella llegó con nosotros para ver a la mamá, ¿verdad? Cómo está. Pero en ese momento cuando ella llega yo no me doy cuenta tampoco, ¿verdad? De que tenía todos los familiares por todos lados, ¿verdad? Entonces es bien difícil porque también el que está afuera y el que está sano, por decir así, que no está contagiado, es el que tiene que soportar las noticias de todos los hospitales y poder estar como andante ante la situación. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros yo siempre les digo, cuando llegan los comunicadores sociales, la prevención, siempre seguir con las medidas de bioseguridad. Es bien deprimente, ¿verdad?, para todos. Como dice, ningún sistema de salud es suficientemente fuerte para poder combatir todo esto. Y precisamente, doctora Keila Williams, ya tenemos comunicación con la doctora Cintia Valladares, que nos va a ofrecer su testimonio. Y así son los médicos, no solo salvan, no solo se arriesgan, sino que también se exponen públicamente a evidenciar su situación personal, que mucha gente no le gusta. Mucha gente no le gusta informar que en la familia hay gente contagiada de COVID. Pero miren la formación integral que tienen estos médicos. Por eso le agradezco a la doctora Cintia Valladares a aceptar la llamada, porque ella está positiva, ¿verdad? Su mamá, su papá, 2 hermanos. Bueno, que sea ella que nos describa su situación en este momento para que usted en su casa, usted que está desayunando en este instante o que está todavía en la cama viendo frente a frente o que está en la sala y va a salir en este momento para su trabajo, pero que se detiene un momento, escuche el testimonio de la doctora Cintia Valladares en este instante. Buenos días, doctora, y mi solidaridad y esperando en Dios y en la ciencia médica que toda su familia se recupere. Adelante. Buenos días a toda la audiencia y a los que están en el panel. Pues mi testimonio es para honra y gloria del Señor porque ha sido sumamente difícil. Nosotros como familia hemos estado haciéndonos pruebas seriadas. Solo los hijos salíamos, mis papás estaban encerrados completamente y nos hicimos pruebas todos cada 8 días, pero mi testimonio es para que la población no se confíe con las pruebas. Hay siempre porcentajes de error en las pruebas y el no quitarse la mascarilla, no eliminar las pruebas de las medidas de bioseguridad, la distancia. Nosotros como hijos nos hicimos hisopados, éramos los que salíamos a comprar comida. Y el 23 y 24 de diciembre nos hicimos pruebas, salieron negativas. Yo lo que quiero informarle a la población es que no se confíe de las pruebas, porque siempre hay un parámetro, nos explicaban los médicos y los microbiólogos que de 5 o 10 días atrás, a pesar de que estuvimos encerrados antes de poder estar el 24 juntos con mis papás, estuvimos encerrados, pues en un momento cualquier persona pudo habernos contaminado.
A pesar de que todos teníamos pruebas negativas, el 28 mi hermano empezó con un cuadro respiratorio alto, nos hicimos hisopado y salió positivo. De ahí mi otro hermano y yo el 29, y mis papás salieron el 2 de enero. Nosotros estamos todavía convalecientes, mi mamá todavía estamos tratándonos en casa, estamos aislados por la inmunosupresión y estamos con neumonía leve, pero tenemos también a los otros familiares que están en los hospitales y uno de ellos se nos complicó, uno ya salió de alta. Entonces, es más que todo, pues, para la población, explicarle que a pesar de que uno se cuida, que tiene las medidas de bioseguridad, de que está con las pruebas, pero que esas pruebas hay unos amplios rangos, 10 días o 5 días atrás nos explicaban que eso no hay cobertura, o sea, en una salida a la farmacia, en una salida al súper, que era lo único que hacíamos, nos contaminamos, y a pesar de eso no lo marca una prueba rápida. El fidedigno es el PCR en tiempo real, que es caro y no en todos los TEJAs lo tienen. Le pido a la población que no salgan, que estén en sus casas, que se cuiden, que mantengan la distancia, a la gente joven que siempre esté con las mascarillas y con su alcohol en gel. Bendigo la vida de los médicos, de la gente de los hospitales, del tórax, del hospital de Danlí, del hospital Escuela, a la gente de la dirección de la Secretaría de Salud, que nos ha ayudado tanto para poder trasladar en las emergencias a mi familia, y pido sus oraciones para nuestras familias que todavía están en los hospitales. Pero sí hago un claro llamado a que la gente no se confíe de las pruebas rápidas, de los hisopados. Siempre hay un porcentaje de error. No se confíen por salir de eso, aunque vivamos solos, y mantener la distancia para llevarle los alimentos y los insumos, higienizarlos con amonio, con alcohol, y esto está bastante agresivo a nivel de todo el país, y le pido que por favor se cuiden a toda la población, a los jóvenes, que sean conscientes de para las personas mayores, y no se confíen de las pruebas. No, esas pruebas no, por más que uno se las haga seriadas, y a pesar de que nosotros guardamos los días encerrados antes del parámetro, posteriormente salimos positivos. Entonces, en un supermercado, en una farmacia, si no se guardan las medidas de bioseguridad, y pues pedimos al Estado que se discipline a la población. Sabemos que la economía no se puede cerrar, pero que nosotros como población civil hagamos todas las medidas que tengamos que hacer para que disminuya la carga viral a nivel de la calle. ¿No tiene a ningún miembro de la familia complicado de salud en este momento, doctora Cintia Valladares? Sí, estamos en el tórax con mi padre y otros hermanos están en el hospital, pero ya uno ya salió. En total, ¿cuántos son los familiares que están contagiados, incluida usted? Éramos 8 personas, 8 con personas. 2 niños, porque habían estado con el hisopado, a pesar de que ellos se les habían hecho las pruebas seguidas y ellos también salían negativos. Y al tercer día, pues todos estuvimos positivos con hisopado de anticuerpos. ¿Usted está en su vivienda o está hospitalizada? Ahorita estoy encerrada en mi casa con mi mamá, cuidando a mi mamá, sí. Pero su papá está en el tórax. Sí, y mi hermano está en el hospital Escuela, pero ya está reaccionando. ¿Y el resto de la familia contagiada? Mi hermano ya salió del hospital, y mi cuñada y mis sobrinos están en su casa, ya están recuperándose. Ya ayer les dieron la hoja de recuperación a mi cuñada. Solo mi hermano y mi padre, que en el nombre de Jesús y por la sangre poderosa, porque la sangre de Cristo tiene poder, van a salir adelante, licenciado. Eso esperamos, doctora Cintia Valladares. Eso esperamos que pronto... Exhortamos a la población a que no bajen las medidas de bioseguridad,
a que tengan la precaución de mantener la distancia para sus familiares, que no se quiten la mascarilla por nada del mundo, ni por comer en una reunión, y que por nada del mundo, porque a pesar de que nosotros manteníamos las medidas, hicimos las pruebas y las hicimos seriadas, pues en cualquier momento, en cualquier lugar uno se puede contagiar, que la gente se bañe, que a pesar de que teníamos esas medidas, y que no bajemos la guardia, porque esto continúa, y a pesar de que estuvimos más de 8 meses sin habernos infectados, fue algo que ni siquiera supimos por dónde entró, pero por eso es que hay que exhortar a la población y que no se confíen de las pruebas. Sí, y ese es el otro peligro, y bien lo decía el doctor Ronnie Antúnez. Como de marzo a la fecha han transcurrido ¿cuántos meses? 10 meses, y habemos muchos que no nos hemos contagiado, nos relajamos totalmente, no nos hemos contagiado, y ya creemos que no nos vamos a contagiar. Ya lo vencimos. Correcto. Que a nosotros no nos va a dar, que le va a dar a todo mundo menos a nosotros. Ahí está el problema. Ahí está uno de los graves riesgos que hay en este momento. Por eso es que este momento es más complicado, inclusive, que julio del año pasado. Doctora Cintia Valladares, muchas gracias. Y esperamos y confiamos en Dios y en la ciencia médica que todos los miembros de su familia superen este momento complicado. Muy bien. Gracias para testimonio. Gracias. A usted de nuevo. Medici, médico internista del Polideportivo, me va a explicar por qué se encogió cuando el doctor Ronnie Antúnez dijo: no quisiera que alguna vez miraran a una persona muriéndose de COVID, dice. Es como un pez fuera del agua. En ese momento sentí el escalofrío de la doctora y sus ojos queriendo soltar lágrimas. Que nos diga ella cómo son estos momentos, que nos diga ella cómo son estos instantes en que una persona está desesperada por respirar y no puede. Después de la pausa. Nos trasladamos a nuestra plataforma de Facebook, Francis Bet Madrid. El gobierno debería de contratar más personal de salud para atender la oleada de personas contagiadas por irresponsables. También debería exigir al Colegio Médico que le dé celeridad al trámite de entrega del sello en los médicos que egresaron en 2019 y 2020. Hay muchos médicos graduados en 2020 que tienen vasta experiencia en el manejo de pacientes COVID, ya que su servicio social lo hicieron durante la pandemia. Este personal está capacitado para trabajar. Renato, por su digno medio, haga un enérgico llamado a las autoridades para que contraten este personal que está disponible para atender esta emergencia. También comenta Jamex Zelanek: en ese parque central esos vendedores vendieron todo el año y sin ninguna medida de bioseguridad. Y algunos son positivos y la policía municipal, bien, gracias. En la India, China, les pegaban grandes chilillazos a cualquier persona que andaba en las calles sin ninguna medida de seguridad. Reina Doris Villedas: si el dinero que se lleva a la corrupción se utilizara para mejorar las condiciones de vida de la población, mejorar los sistemas de salud y educación, los resultados serían diferentes y no tan desastrosos. José David Pineda: buenos días. Una pregunta a los doctores. ¿Qué saben del uso propóleo para elevar defensas en el cuerpo humano para combatir el COVID? He leído algunas publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, que México, donde personas que consumen este producto apícola no se han contagiado. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Bueno, miren, la democracia de Estados Unidos que tenemos como referente, pero que ahora está débil con todo lo que ha pasado, asaltaron el Capitolio, pero siempre hemos creído que en esa democracia la justicia funciona, que se combate la corrupción. Lo que yo quiero es que diferenciemos. Todos los hondureños estamos enardecidos por la corrupción. Todos estamos enardecidos por la corrupción. Pero cuando dice la televidente, que le agradezco su mensaje, que de no haber tanta corrupción, no sería tan desastroso la COVID en Honduras, diferenciemos esto. Todos queremos que se combatan a la corrupción, pero contagiarnos o no contagiarnos depende solo de nuestra responsabilidad. Es decir, que por un lado se combata la corrupción, está bien,
Yo sé lo que quiere decir ella, de repente tendremos mejor hospital, ya tendríamos las vacunas, más medicamentos, pero en este instante, no contagiarnos, no complicarnos la salud, solo depende de nosotros mismos. Para que esto no sea desastroso, solo depende de nuestra actitud hacia el virus. No sé si me da a entender, ¿verdad? Realmente. No, excelente su mensaje, excelente su mensaje. Las condiciones del país fueran diferentes de haber combatido fuertemente la corrupción. Pero en este momento de la historia de Honduras, la COVID o la situación en el país puede volverse más desastrosa o no en materia sanitaria solo de la actitud que uno asuma con ese virus, protegiéndose. Miren, quedé un poco así confundido cuando la doctora Cintia Valladares nos dijo que no nos fiemos de las pruebas. ¿Qué nos quiso decir la doctora Cintia Valladares, que está enferma de coronavirus, igual casi toda su familia, cuando dice no nos fiemos de las pruebas? Explíquenos, por favor, para que no se genere confusión en la gente. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. La doctora Merice Ramírez. Pues las pruebas tienen sus días de indicación y por eso los indicamos los médicos. Entonces, primero, el gold standard, o sea, el diagnóstico de COVID me lo da una PCR en tiempo real. Eso es un hisopado y se va a microbiología. Y ellos nos dicen positivo, negativo. Eso se lo puede usted hacer en los primeros 3 a 4 días, le va a salir positivo, puede seguir positivo hasta el 8º día, puede salirle negativo al 10º o 11º día, y eso no quiere decir que usted no tuvo COVID, pero puede seguir positivo. De ahí viene la prueba de antígeno, hisopado de antígeno, le hacen una prueba, pero eso tiene una sensibilidad, o sea, bueno, sí nos da el diagnóstico de COVID, pero mínimo usted tuvo que haber tenido 7 a 8 días de exposición con el virus. O sea, si yo me contagié hoy, y usted va en 3 días y yo lo contagié a usted, le va a salir negativo. Pero no es que la prueba esté mala, es que la prueba tiene sus días de indicación. Y el famoso ELISA, IgG, IgM, que solo me dice si tuvo o no tuvo COVID, ese sale positivo mínimo al 10º día si usted creó defensas. Si usted no creó defensa, nunca le va a salir positivo. Y usted sí tuvo COVID. Entonces, si usted quiere seguridad de decir, yo no estoy positivo, PCR en tiempo real. Por eso cuando los pacientes, mira doctora, pero es que yo tengo 3 días de tan, y me hice una prueba y está negativa. Usted aíslese, use mascarilla en su casa. Si tiene síntomas, tratamiento sintomático en ese momento. Y en 5 días yo le repito a usted la prueba, si usted no tiene para pagar una PCR en tiempo real. Y es por eso es que cuando llegan a los triajes, no a todos le hacen. Si usted viene y me dice como doctora, mire, es que yo llevo 2 días de tos, fiebre, malestar, si yo no le hago PCR en tiempo real, las demás pruebas no me sirven y no me descartan COVID. Entonces yo a usted lo voy a tratar como COVID hasta que usted a mí no me dé una prueba negativa en los días ideales que me diga que no es COVID. Mientras tanto, usted va a ser para mí COVID hasta que no me demuestre lo contrario. Repasemos de nuevo, doctora, repasemos de nuevo. La del antígeno. Antígeno. Le van a meter un hisopo por la naricita, le van a hacer mínimo 7 a 8 días de exposición, mínimo. O sea que al 7º día usted incluso puede salirle negativa. Si usted va a su 3er día de síntomas, 4º día de síntomas, le puede salir negativa. Y usted puede estar positivo de COVID. ¿En qué día entonces con el antígeno ya la prueba sale positiva? 7º, 8º día de exposición al virus. Tengamos presente eso. Pero mínimo, ¿verdad? Eso quiere decir que incluso puede ser que al 10º día le salga negativo. Y está con la enfermedad. Y estoy con la enfermedad, correcto. Solo en sintomático. Sí. La ELISA. El ELISA, la verdad es que el ELISA... El ELISA es. Bueno, la ELISA. La ELISA. La ELISA mide mis defensas. Me dice, IgM es agudo, ahorita me expuse, IgG pasó. Pero eso no es diagnóstico. Eso me dice, me expuse. Que la usamos como herramienta porque hay gente que no puede pagarlo, me pasa mucho en el polideportivo, que hay gente que no puede pagarlo, no puede pagar una PCR, pero yo siempre les digo, si usted quiere que yo le diga, usted tiene COVID, así 100%, usted hágase una PCR en tiempo real, mientras para mí usted va a seguir siendo sospecha. ¿Cuál es la otra prueba? Aparte del antígeno, PCR. ELISA.
Y la El PCR. Sí. Esas son las 3, ¿verdad? Esas son La las Entonces, tomografía también. la tomografía El también. diagnóstico Sí, es la 3. tomografía también. Clínico, si usted tiene los Que síntomas. es la mejor. Sí, Radiológico. pero es más cara. Sí. Radiológico. Y la PCR en tiempo real. Esas son las únicas 3 que yo le acepto a usted como diagnóstico. Los demás son herramientas que me orientan y me ayudan. ¿Cuáles son las que aceptan, me dijo? PCR en tiempo PCR real, tiempo real, radiológicamente radiológicamente. y clínicamente. Que usted tenga síntomas. Muy bien, muy bien. Estemos claros en eso. Estemos claros en eso. Con las pruebas. En PCR en tiempo real, ahí es irrefutable. Ahí yo le Ahí puedo es decir, usted irrefutable. no tiene COVID, siempre y cuando se tome la muestra en los días indicados, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuáles son los días indicados? Pues los primeros días de exposición es la que más sensibilidad va a tener, pero al 15º, 14º día me puede empezar a negativizar. Incluso, pero no quiere decir que usted no tuvo COVID. Por eso es que, doctora, pero es que yo tengo una PCR negativa. ¿Qué día de enfermedad lleva? 21. O sea, usted ya negativizó COVID, pues. Ahora, explíqueme. ¿Por qué la vi encogerse cuando el doctor dijo, no quiero ver a nadie que... No quiero que alguien mire a una persona muriendo de COVID y después plantea una figura, es como un pez fuera del agua? Aparte del polideportivo, yo he trabajado en el Hospital del Tórax y en el Hospital María. Entonces me ha tocado ver COVID desde el más leve hasta el más grave. En experiencia personal hubo una paciente en el intensivo del tórax que me agarró la mano y me dijo, doctora, me estoy ahogando. Miro el monitor, en efecto, la paciente tenía 25 de saturación cuando lo normal es 92. Entonces yo quedé viendo a mi paciente y como le decía, no señora, no se está ahogando, sí era cierto. Y ya lo teníamos con todo. Dentro de los médicos hay ciertos criterios, COVID no nos lo enseñaron en el posgrado, COVID todo lo estamos aprendiendo. Entonces, hay prácticas que hemos llegado a un consenso, pero que estamos todavía viendo. Entubar a un paciente o pasarlo a ventilación mecánica invasiva, como le llamamos nosotros, lo evitamos un poquito porque hemos visto que no funciona mucho en el ámbito de COVID. Entonces, esa paciente iba rumbo a eso. Entonces, está la disyuntiva de, ¿la pongo en ventilación mecánica invasiva? Pero no tiene tantas probabilidades y en efecto la paciente, doctora, me estoy ahogando. Y en efecto, Renato, 25 de saturación, cuando era 92, como le decía yo a mi paciente, no señora, usted no se está ahogando. Después se tranquilizó, recuperó saturación y todo. Y pues bueno, uno ha estado viendo, uno como médico se familiariza con la muerte. ¿No murió ella? Sí. Sí murió. Sí, falleció. Uno como médico se familiariza con la muerte. Pero yo estoy acostumbrada a decir, mire, su paciente tiene mal pronóstico, rece, disfrútelo, despídase. Pero uno cada 2 días, uno cada 5 días. O sea, yo estoy más acostumbrada a decir, Claro. mire, dele gracias a Dios, su paciente salió. Claro. Hicimos todo y va para casa, cuídemelo y estar pendiente. Pero que en un día yo tenga que decirle 7 fallecidos, 7 actas de defunción, 5 actas de defunción. Yo llevaba como desde septiembre de decir, ya no tengo nada más que ofrecerle a este paciente, y me volvió a pasar ahorita, ahorita. Para el 5 de enero, yo miré a otro paciente y dije, ya no tengo ventilador que darle, porque ya no tenía para alto flujo, ni tenía para no invasiva. Y ya no, o sea, ¿qué más le puedo ofrecer si ya en el hospital yo no tenía ningún implemento para mejorarle su salud? Y el enfermo desesperado. Y él, o sea, desaturando. Entonces, no me había vuelto a pasar desde septiembre porque siempre, como se habían desalojado, los diferentes hospitales tenían los equipos. Entonces, yo podía decir, no, pásenlo a alto flujo, pásenlo a un tipo de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, yo le daba oportunidad para algo más. Pero nuevamente, para el 5, yo tuve que decir, no tengo ventilador para poder pasar. Solo 3 personas prácticamente sobreviven, ¿verdad? De 10 que son llevadas o que son intubadas. Ese dato se lo escuché a un médico hace algunos días. Aproximadamente. Menos. Menos. O sea, la verdad es que tratamos al máximo de pasarlo a invasiva, porque en la experiencia, muy pocos. ¿Qué les parece? Muy pocos. Cuando lo intuban a uno, intuban, no es entuban. Intuban, que es el término médico, intuban. Los digo porque
Yo he cometido muchos errores, entuban, pero voy a revisar si estoy en lo correcto. No, en medicina es intuban, con I, intuban, no entuban. Miren lo que dice la doctora. Yo le decía, 3 de 10 que son intubados sobreviven. Dice ella, menos, dice. Los que llegan a ese escenario tienen pocas probabilidades de vida. Y en este mes de enero, que los hospitales están saturados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, hay menos posibilidades entonces, por la fragilidad que decimos, porque eso tenemos que admitirlo. Nuestro sistema de salud es frágil, tiene muchas limitaciones, no hay muchas opciones. Así que si no queremos llegar nosotros a ser protagonistas de esos cuadros que nos relatan los doctores, cuidémonos, protejámonos, lavémonos las manos y guardemos el distanciamiento social. Miren, yo esto lo predico todos los días, pero yo soy como usted, que me descuido. Hoy me voy a descuidar varias veces en el día, me voy a relajar. No crea que porque yo se lo digo, es que yo al 100% me cuido. También soy relajado, pero hoy me tienen de correr los médicos presentes. E internalizo lo que nos están diciendo y reflexiono sobre lo que nos están diciendo. Que cualquier desliz y descuido de uno, va a un centro comercial, va a comprar, que ahora hay esos lugares que compra uno en las gasolineras, toca un mueble, toca un producto, luego le pica el ojo e inconscientemente y por inercia empieza uno. A los segunditos se acuerda, Dios mío, hice lo que los médicos no recomiendan. Ya queda uno preocupado, contabilizando 5 días a ver cuándo le vienen los primeros síntomas. Sí. Así que yo se los digo porque estoy sumamente preocupado. Y al igual que usted, admito que algunas veces tengo un comportamiento irresponsable. Entonces, por eso, porque yo también soy irresponsable, le digo a usted, no seamos irresponsables. La situación ahora es más compleja en este mes de enero que lo fue en el peor de los meses del año pasado. Julio, podemos complicarnos, podemos complicar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros abuelos, podemos complicar a nuestra familia si seguimos con esas actitudes irresponsables. Y mire, yo le voy a decir algo. Yo le digo a mis compañeros aquí, no creo que cierren la economía, porque ahí tenemos otra pandemia. El país casi está quebrado, un montón de gente despedida, suspendida, cerca de 600,000. Muchas veces recurrimos a préstamos externos para pagar los salarios públicos. Entonces, que no nos quede otra opción más que cada quien demostrar nuestra actitud responsable por el bien individual y de nuestra familia, y colectivo también. Bueno, yo estoy diciendo esto, pero no sé hasta dónde vamos a llegar, que no nos va a quedar otra de cerrar la economía, ¿verdad? Pero eso va a ser desastroso para Honduras. Eso va a ser el acabose para Honduras, ¿verdad? Yo estoy diciendo, no podemos ni vamos a cerrar la economía. Pero si esto sigue así, donde miremos los escenarios de Ecuador en aquellos meses, recuerdan, febrero, marzo, abril, mayo, la gente muriéndose en las calles, incinerando a los muertos por la COVID en las calles, en los corredores de los hospitales los muertos. Ese escenario llega porque somos todos irresponsables. Hombre, pues yo creo que habrá que encerrarnos nuevamente. Y un encierro nuevo en Honduras es desastroso totalmente, desastroso para el país. Vamos a la pausa y seguiremos con la misma ronda, escuchando a la doctora Yolani Batres, todos son doctores, Keila Williams, Mericy Ramírez y Ronnie Antunes. Continuamos dando lectura a sus mensajes y participaciones en redes sociales. Hugo Salvador Tejada, lo mejor es cuidarse, no contaminarse, no atenerse que los médicos o el Estado va a curarnos. Imposible. Los médicos hasta miedo les da a atender a un paciente que está contaminado, y si la gente no entiende, no le tienen miedo al contagio, si no se cuida uno personal, no creen que el personal de salud va a tener paciencia en atender ni atenerse a nadie con esta pandemia hasta que se alegran, dice que se contaminan, esperan que se muera para vivir desahogados. Pati Bardales, ¿por qué un antígeno sale negativo y ese día me hicieron PCR y dio positivos? Ambos hechos el mismo día.
Larisa Sánchez, soy positiva, mi esposo fue a un triaje y le dijeron que tendría que regresar en 7 días. Fue de nuevo y no lo quisieron hacer la prueba. Le dijeron que si no tenía síntomas que no era necesario. Quieren que la persona llegue muriéndose. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con más de Frente a Frente. Lee la pregunta que está antes de Larisa Sánchez. ¿Por qué un antígeno sale negativo y ese día me hicieron un PCR y dio positivo, ambos hechos el mismo día? Para que lo vuelva a explicar, doctor. Aclarárselo. ¿Me dice? Bueno. Ve, ya le digo Mary. Sí. No importa. Además es menor, por ejemplo. Sí. Vuelvo y le repito. Entonces, la PCR en tiempo real es biología, digámosle, molecular. Viene el microbiólogo, lo mira, hace tinciones, es más específico. La prueba del hisopado de antígeno es como que usted se haga una prueba rápida, solo que de antígeno. Entonces usted hace con el hisopo, lo meten en un medio, pero no lo mira propiamente el microbiólogo en un microscopio, ni pone mayor cosa, solo esperamos porque él ya tiene su reactante. Entonces, esta prueba, quien la hizo dijo, necesitamos aproximadamente 7 a 8 días para que yo pueda detectar el virus de esta forma, porque hay suficiente virus. En cambio, la PCR, con el mínima cantidad de virus, porque el microbiólogo hace su trabajo, entonces ahí es donde nosotros obtenemos una positiva. Por eso es que, vuelvo y repito, el diagnóstico de COVID es con PCR positiva. Eso sí, si usted tiene un hisopado positivo, también tiene COVID. Solo que si ese hisopado usted se lo hizo al tercer, cuarto, quinto día, segundo día de síntomas o de sospecha que se expuso con alguien positivo, ese negativo es dudoso. Hasta que usted me lo haga en el 8º a 7º día en adelante. Yo le puedo decir, usted no tiene COVID con un hisopado de antígeno después de esos días. Antes yo no le puedo garantizar que usted no esté positivo por COVID, aunque el hisopado le salga negativo. Miren, y el doctor Ronnie Antunes también simplificaba el asunto. No es que es un asunto sencillo esto, pero simplificaba algunos comportamientos. Cuando yo sienta síntoma, yo, por lo que está diciendo él y por lo que le he escuchado a otros médicos, iré de inmediato a buscar un médico. Usted, cuando comience con esos dolores de cabeza, con esas temperaturas, el primer día corra para el centro de triaje, corra el primer día para que le diagnostiquen, para que le ayuden con sus síntomas, para que determinen cuál es su problema, si tiene la COVID o no. Así se ayudará a usted a no complicarse, a morir y evitará contagiar a otros. Así de simple. Esa es una manera de ayudarse a sí mismo, de ayudarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia y a la sociedad en general. Doctora, con lo de las vacunas, las 23,000 dosis vienen en febrero, ¿verdad? De Pfizer. Solo para los trabajadores de la salud. Así es, así es. Pfizer, bueno, a través de las mismas pláticas, la misma presión que se le ha ejercido a COVAX, y sobre todo porque se identificó con la buena voluntad que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma, no solo en prestarnos este freezer menor que marca menos de 70 grados y que reúne todas las condiciones que pide COVAX para almacenar vacuna o que pide la Organización Mundial para almacenar vacuna, somos ya aptos o reunimos las condiciones para recibir esa vacuna. El 18 de enero ya la Secretaría de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, ya envía todo su plan y todo lo que COVAX pide, ¿verdad? Y va totalmente gratuita, se van a recibir un poco más de 23,000 dosis, van a cubrir un poco más de 12,000 hondureños, pero los hondureños que en este momento están en primera línea. Y no solo se está haciendo así en Honduras, sino que se está haciendo en el mundo. ¿Cómo empezó el Reino Unido? Vacunando al personal que sanitario, está frente a la emergencia, ¿verdad? Porque somos los más vulnerables, porque son las personas, vaya, por ejemplo, la doctora Merici está en una unidad de cuidados intensivos, en una sala donde la carga viral es intensa y están 8 horas, 6, 8, 12 horas en una sala. Entonces definitivamente están más expuestos y más vulnerables a que les dé la enfermedad. Y además de eso también, o sea, dependemos de ellos para que puedan continuar viendo, evaluando y salvando vidas. Entonces vamos a empezar
con eso. Y en ese aspecto se ha dicho mucho que se va a vacunar aquel otro, que se va a favorecer el otro. No. El programa ampliado de inmunizaciones pues tiene, yo creo que ya casi 50 años de estar en la Secretaría de Salud. El personal de salud, si hay algo que nuestras enfermeras, que son las que hacen, operativizan y hacen real la vacunación. Son muy profesionales. Son muy profesionales, son muy empoderadas y sobre todo es algo que ellas han visto realmente lo que la vacunación ha hecho en el mundo y sobre todo en Honduras. Tenemos 30 años, como le digo, sin polio, sin sarampión y eso es... Permítame solo unos segunditos, no es que me estoy desviando del tema, me gusta ese modelo de mascarilla, porque la siento más desahogada, Sí. siento que se respira mejor, e inclusive, pese a que anda con la mascarilla, le escucho la voz como si no la tuviese puesta. Sí, sí, no se le pega. Sí, la boca. correcto. Sí, así es, muy buena, muy ¿Aquí buena. la adquirió? ¿Aquí se adquieren? Dice que me la regalaron, no se adquieren aquí, lamentablemente, estas son unas mascarillas coreanas, y me la regaló, bueno, el doctor Cosenza me la regaló, mire. Bueno, doctor. Bueno, doctor. Así que gracias, doctor Cosenza, por la mascarilla. ¿La utiliza solo un día? Sí, solo un día porque depende de la exposición que tengamos. ¿Verdad? Si solo voy a una hora, un mandadito así, la pongo en el sol para que se me... Muy bien. Pero ya aquí que he estado bastante expuesta, solo me dura hoy. Yo no quiero que la doctora Keila Williams llame a su tío político, a Julián Gallegos, y le diga, no, es que solo hablé una vez y Renato no me dejó que dijera todo lo que quería decir sobre la COVID. Así que a la doctora Keila Williams, saludos a don Julián Gallegos, mi tío, y a su esposa en Choluteca. Justamente la esposa de Julián es hermana de Keila Williams. Keila, yo estoy seguro que en el transcurso del programa quiso decir algunas cosas, pero no quiso interrumpir a nadie. Le pido, porque ya estamos acercándonos a las 9, que es el fin del programa, que dé a conocer esos pensamientos, esas reflexiones o esas sugerencias que en su momento quiso decir, pero no lo dijo. Ya de manera breve, igual que al doctor Ronnie Antunes. Bueno, tal vez podemos ser un poco redundantes en cuanto a la información que nosotros queremos dar a la gente, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad?, que nosotros siempre tengamos ese acercamiento cuando nosotros tengamos la sintomatología, pues ir de forma oportuna a los triajes, para así nosotros poder tener ese manejo, ya sea en casa o ese manejo donde vamos a tener a aquellos pacientes con sintomatologías leves y evitar que el paciente se complique y llegue a las instancias que necesita mayor atención o llegar a los puntos como estaba hablando la doctora Merici. Esa es una importante. 2, no automedicarse, siempre y cuando nosotros tengamos ese cuidado, ¿verdad?, de que una persona que sea profesional de la salud sea la persona ideal de decirle qué medicamentos son los que debe de utilizar. Esto se va ligado a que en este momento nosotros tenemos pacientes que ya vienen, como dijo la doctora, vienen toreados, entonces es bien difícil poder optar cuál es ese medicamento que nosotros vamos a poder utilizar cuando ese paciente ya creó una resistencia a ese medicamento. Es cierto, tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos necesidades, pero eso no quita que yo voy a tener quitarme mi responsabilidad para cuidarme. Yo debo de andar con mi gel, debo de andar con mi lavado constante de manos en un dado caso que si yo tengo esa opción. Debo de tener ese autocuidado para llegar a mi casa. Por ejemplo, mi esposo es médico también y los dos tenemos nuestros autocuidados, que hasta el momento es una rutina que se hace ya de forma cotidiana dentro de nuestra casa, ¿verdad? Porque al igual nosotros tenemos papás, tenemos hermanos y lo que queremos es evitar o tener ese grado de culpabilidad que por mi culpa un familiar mío esté en una sala de UCI o en otra situación o de llegar a decir, pucha, yo pude haber evitado eso, ¿verdad? Entonces, siempre hacer ese hincapié del uso de la mascarilla, ¿verdad? El uso de la mascarilla correcta, porque el hecho de que yo la utilice y esté por debajo de mi nariz no quiere decir de que yo la estoy utilizando correctamente, ni tampoco en mi mentón, ¿verdad? Entonces, o andarla sola en la mano como carterita, ¿verdad? Porque hemos visto eso. Entonces sí es importante, ¿verdad?, siempre hacer énfasis en cuanto a lo que son las medidas de bioseguridad y llegar de forma oportuna a los triajes para poder tener esa atención
que se le debe de brindar y ellos poder definir cuál es el medicamento ideal que cada paciente debe de tener. Porque todos los pacientes somos diferentes, toda la particularidad de cada uno es diferente. Lo que me funciona a mí no le funciona a él, ¿verdad? La dosis que me dieron a mí no es la que le van a dar a él. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener, y gracias a Dios pues tenemos esa apertura de que tenemos los triajes. Son alrededor de 6 triajes que tenemos por lo menos en Tegucigalpa, donde usted si yo miro muy lleno uno, pues entonces me voy al otro, ¿verdad? Entonces es bien difícil que también estén vacíos porque la gente sí está llegando, sí está buscando y ellos tienen todas las medidas de bioseguridad necesarias para que usted pueda llegar y tener su atención oportuna. Muy bien. Y lo importante de los triajes es, bueno, una, que están abiertos las 24 horas del día y sobre todo que si el paciente no amerita un manejo más complejo, se manda para la casa con sus indicaciones. Pero si el paciente amerita ser ingresado, el mismo coordinador de triaje o el médico gestiona el cupo para el paciente. Y hasta que el paciente, ya esté la ambulancia, esté el traslado, esté la coordinación de dónde va a ir, el paciente se esté estabilizando en los triajes. Porque esa era una de las cosas, si usted, bueno, no podemos olvidar cómo estuvimos en julio, ¿verdad? Claro. Que la carpa del hospital escuela, y era que a carpa, y definitivamente porque la gente andaba desesperada, no hallaba dónde ir. Y hasta los hospitales privados, ¿verdad? Las clínicas privadas, con el mismo temor, dejaron de recibir. ¿Cómo están los hospitales privados en este momento? En San Pedro llenos. En San Pedro llenos. En San Pedro llenos, aquí en Tegucigalpa, con los cupos también casi llenos. ¿Escuchan bien? Sí. ¿Escuchan bien? Los hospitales privados en San Pedro Sula llenos. El Seguro Social también. Casi lleno. Casi lleno también. Entonces, realmente ahorita, como usted dice, no podemos cerrar la economía. Pero para no cerrar la economía, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar mascarilla, como bien dijo la doctora Williams, correctamente, que nos cubra bien la nariz y la boca, no estarnos tocando la parte de enfrente de la mascarilla, porque esta es la parte contaminada, ¿verdad? Y si nos estamos tocando la mascarilla, y yo sé que es incómodo, pues para nosotros ya estamos acostumbrados, que se nos, los lentes y todo esto, pero hay que hacer el esfuerzo. Y el lavado de manos. El lavado de manos con cualquier jabón. No tiene que ser un jabón caro. El jabón entre más rústico o más barato es mucho mejor. Y si no hay jabón y agua, entonces usar alcohol con gel. Y sobre todo también el distanciamiento físico. ¿Por qué ahorita, como bien decía el doctor Antonio, nos llegan las familias completas? Y miren, es bien triste, ¿verdad?, cuando nos llega la familia. Un niño va para el Hospital María, el papá para el tórax, la mamá para el San Felipe. No van para el mismo lugar y llega el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no guardamos el distanciamiento y a veces creemos que porque aquel es joven no va a contagiar. Correcto. O no se va a enfermar o no se va a complicar. Bueno, pues vamos a dejar después de la pausa comercial también las intervenciones últimas de los doctores Ronnie Antunes y le escuché que usted le dijo Merici, yo le digo Merici. ¿Es? Merici Ramírez. Vamos a la pausa y volvemos con ellos. Bueno, así que vamos también con las últimas reflexiones de los doctores Merici Ramírez y Ronnie Antunes. Bien, importante que mencione el trabajo de los triajes. Dejarlo hasta donde lo dejó la doctora Keila y la doctora Yolani. Centros de triaje y estabilización. Nos encargamos de evaluar, clasificar y priorizar pacientes. Desde el involucrado más importante hasta el que tiene menor participación, ha sido un trabajo armónico para poder cumplir con los objetivos principales, que son captación temprana, diagnóstico oportuno y adecuado, tratamiento, seguimiento y recuperación del paciente, porque hay un periodo de convalecencia que también es importante que el paciente lo conozca. Centros de triaje, ¿cuál es la importancia de ellos? Clasificar al paciente, atenderlos a tiempo. Como ya bien lo decía el licenciado, cualquiera se descuida, pero aquí el tema es ir de forma oportuna, llegar a tiempo y también que no solo se le atienda a una persona,
Si usted quiere llegar con sus 17 familiares o los 30, llegue porque lo vamos a atender, téngalo por seguro. Siempre nos tomamos el tiempo de decirle a toda persona que llega, usted no se preocupe que dependiendo del resultado aquí va a tener respuesta. Sus familiares y todos los que tenga que traer, se trata de darle educación al paciente, el asesoramiento y de estar equipados con todo lo que el paciente necesite. Ante cualquier situación, armonizar con hospitales, incluso con otros centros de triajes también, porque entre todos nos hemos apoyado. Importante que lo mencionemos que hemos tenido el apoyo del segundo nivel, lo que son hospitales, el polideportivo ha sido fundamental, porque muchas veces, como ya bien lo decía la doctora Yolani, como coordinador, nos toca ver dónde ubicamos cada paciente a la hora de que los médicos que los están atendiendo, doctor, tengo un traslado. Dependiendo del caso del paciente, se le busca dónde es el mejor lugar para él. Y cuando ya empezamos a ver que es difícil colocar a un paciente y encontrarle un cupo, vemos que la situación se está complicando, que es la situación actual. Entonces aquí a la población hay que decirle, número uno, Dios, porque yo soy muy creyente y lo tengo que decir. Muy bien. Usted no se avergüenza del Evangelio, muy bien, al igual que yo. El sabio ve venir el mal y se aparta. Y es precisamente lo que estamos haciendo hoy acá, dándoles a conocer cómo estamos. La desobediencia es mal vista ante los ojos de Dios y en este momento estamos que usted decide si se contagia o se cuida. El problema acá no es que se reaperturó economía. Si usted se llega a contagiar como trabajador porque usted anda ganándose su dinero, pues lo felicito, pero las medidas de bioseguridad, usted tiene que extremarlas. Desde que usted sale a la calle, usted tiene que saber con qué nivel de protección va a salir. Yo hoy ando con esta mascarilla porque sé que es un nivel de protección adecuado para esta situación. Me van a ver al centro de triaje, me van a ver con una mascarilla con filtros. Entonces, si usted anda trabajando, ande con las medidas adecuadas, sígalas, porque usted puede exponer a muchas más personas. El problema está en la población que se contagia en actividades que no son trabajar o actividades que son permitidas en el marco de lo legal y lo permitido dentro de la pandemia desde un punto de vista sanitario. Porque aquí hay que entender que todo cambió. El panorama es totalmente diferente para todos. Tenemos que acomodarnos. No es posible que sigamos viendo aglomeraciones de personas. No es posible que veamos personas sin mascarillas. Las medidas de bioseguridad son un mandato y se deben de cumplir. Es la única manera en la cual nosotros vamos a reducir el nivel de contagios. Mascarilla, si usted no tiene, lo invito a cualquier triaje que vaya a traer. Ahí se le van a dar. Gel de manos, vaya a traer lo que ahí se le va a dar. Nosotros tenemos la capacidad de poder proveerle a la población de todos estos. Entonces, los quiero dejar con el sabio, ve venir el mal y se aparta. Le estamos avisando a la población cómo está la situación. La desobediencia nos va a llevar a abarrotar triajes. Hay paciencia para andar en centros comerciales y en mercados. No nos desesperemos al hacer fila en un centro de triaje, porque muchas veces nosotros eficientamos el flujo de pacientes, de modo de que sea lo más corto posible. Pero aún así, entre mayor cantidad hay, más tiempo filas se tarda, claro. más filas, Sí, seguro. sí. Entonces, por favor, el llamado es, asista a tiempo, ayúdenos a cumplir con nuestros objetivos de captación temprana, diagnóstico adecuado, con las pruebas adecuadas, como ya bien lo decíamos. En los centros de triaje hemos tenido el problema que hay personas que dicen que les negamos pruebas. En ningún momento las negamos. Simplemente que es el criterio médico el que va a decidir en qué día y qué prueba se le va a aplicar. Los invito a que vayan de forma oportuna. Las 24 horas estamos abiertos, los 6 triajes, los 7 días de la semana y no le cobramos un centavo. Usted y toda su familia, porque eso es lo que nos va a ayudar. Juntos, todos. Por una vez yo quisiera que Honduras se uniera de una forma muy bonita, familiar, que los hondureños nos cuidáramos, así como nos unimos en el tema de fútbol, incluso en el tema político, nos unamos y armonicemos todos un trabajo en conjunto para poder salir adelante, porque solo así vamos a reducir nosotros el nivel de contagio en el cual estamos y evitar que sube el último indicador de mortalidad. Muchas gracias, doctor Ronnie Antunes y doctora Merici Ramírez. En esto de la COVID y en las causas de la muerte, los pulmones es la primera causa, ¿va? Son los que fallan primero, ¿va? Son los que más complicación dan. ¿Qué otros órganos son los que
hacen que colapse el cuerpo y la persona muera. Es que esto es como una cadena. Bueno, por ejemplo, hemos visto en muy poco porcentaje, pero sí puede tener un poco al sistema nervioso central, pero muy, muy poco porcentaje. Y otro que no es tan poco es síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, muy poco dolor abdominal, más diarrea que otra cosa. Lo que pasa es que nosotros los médicos llamamos falla un órgano, esa es una infección. Pero el problema es que cuando falla un órgano, entonces vienen los demás órganos y intentan compensar el fallo de esto. Después viene y dice riñón, yo ya no puedo compensar y fallo. Entonces viene y dice corazón, perdón, pulmón, ya no puedo compensar y fallo. Automáticamente nosotros llamamos a eso falla multiorgánica. Y ahí sí nosotros hacemos lo que podemos. Sí. Entonces, por eso es que lo importante de prevención más no tratamiento. Está dicho que el más del 80% de los pacientes positivos por COVID son asintomáticos. Si usted está con alguien en su familia, si la doctora Pérez se quita su mascarilla y yo me quito la mía, el distanciamiento nos salva. Ella puede toser, ella puede hablar, ella puede estornudar, pero con este distanciamiento no me va a contagiar. Si ella tiene su mascarilla y ella es positiva y yo mi mascarilla, no me va a contagiar. Yo puedo tener el virus aquí, puedo tocar el virus aquí, pero si yo me tomo gel de manos o me lavo las manos y me quito correctamente la mascarilla, entonces yo no me contagio. Si no hacemos eso, no me pida que yo haga maravillas en un hospital con algo que estamos aprendiendo. Y que voy a dar todo mi esfuerzo, pero estamos en estudios. Lo que hoy sirve, mañana no. Lo que mañana no servía, probablemente sí nos va a servir más adelante. Muy bien, doctora Mericy Ramírez, voy a la última pausa. Yo retorno solo para despedirme de los médicos, porque seguro que el doctor Antúnez está desesperado. No, él está bien aquí, pero igual es muy responsable y está desesperado irse para el centro de triaje del Centro Cívico Gubernamental, como para el polideportivo, tanto Keila como Mericy, y para su trabajo, la doctora Yolani Batres. Así que solo los anuncio, volvemos y me despido de ellos. Bueno, muchas gracias por lo que hoy nos han enseñado, por las reflexiones que ustedes han emitido, que yo estoy seguro la hemos internalizado millones de hondureños. Gracias, doctora Keila, que esté bien. Gracias, doctora Yolani, que esté bien. Igual para la doctora Mericy y para el doctor Ronnie. Gracias por todo lo que hacen, por el esfuerzo que hacen por nosotros. A ustedes, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.